siempre da gusto ver una sala de cine tan llena, más aún si es una sala como muchas gracias por venir, muchas gracias a Nacho, a Elizabeth, a Gente del Fenómeno por abrirnos sus puertas, muchas gracias a Netflix por cedernos esta proyección tan especial. Estamos aquí entre el Festival de Sitges, al que yo represento, yo soy Víctor Esquirol. Estamos Netflix y Sitges fortaleciendo una especie de idilio, ¿no? Esta última edición presentamos Hermana Muerte de Paco Plaza, La Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona, y hoy tenemos aquí la presentación de Damsel, nuevo y esperadísimo trabajo de Juan Carlos Fresnadillo. Estuve echando cuentas antes de venir aquí. ¿Cuánto tiempo hacía que no veíamos una nueva película de Juan Carlos Fresnadillo? 13 años, correcto. Lo que pasa es que es curioso, todo el mundo piensa que he estado en Canarias, en una playa divina, no haciendo absolutamente nada. Yo pensaba esto. Me hubiese gustado, la verdad. Pero no, tuve la locura de decir, venga, me voy a hacer televisión a Estados Unidos porque me apetecía explorar ese territorio. Y durante muchos años he estado trabajando en la tele, en series allí en Estados Unidos, a la vez que buscaba un proyecto que realmente me hiciera vibrar. Y un proyecto en concreto que tuviera que ver con mi apetencia hacer algo realmente dentro del mundo de la fantasía. Creo que tenía una deuda pendiente desde que era pequeño con los cuentos clásicos de fantasía medieval, con los cuentos de hadas. Realmente de pequeño vibraba mucho con esas historias, creo que me sentía muy conectado. Por eso desde que leí el guión de Damsel, sentí que era el momento de hacer algo así, ¿no? Sobre todo porque en esa primera lectura descubrí que Marcel, guionista, proponía una historia completamente diferente y renovadora respecto a la tradición de los cuentos de fantasía, ¿no? Y ahí dije, este es el momento, ¿por qué no? ¿Por qué no intentar de repente contar esta especie de deuda pendiente con la fantasía que me conmovió desde que era muy pequeño? Así que es un honor y un privilegio estar aquí en Fenómeno presentando esta película. Muchas gracias por venir y espero que disfrutéis de la película como yo cuando leí por primera vez. Gracias. Debo decirlo, es uno de mis héroes, ya está. Lo haremos después, ya explicaremos por qué, ¿no? Y me ha gustado mucho esta presentación que has hecho porque sí, parecía que nos ibas a vender el típico cuento de hadas y si algo tiene Damsel es que le da la vuelta a todo, ¿no? Al planteamiento, a todos los arquetipos, ¿no? A todos los personajes típicos, ¿no? que podemos encontrar en el corto cuento de hadas. Juan Carlos aparece y le da la vuelta totalmente. Así que nada, disfrutad mucho y nos vemos después de la proyección. Por estar en este encuentro con Carlos Fresnadillo, que lo decía antes y lo puedo repetir. O sea, estoy aquí, tengo la suerte. A veces tengo que darle la gracias al destino, ¿no? Y darle las gracias a que Ángel Sala esté volando ahora mismo hacia Los Ángeles y que yo esté aquí en representación del Festival de Cine de Sitges porque realmente siento que estoy al lado de una persona, Juan Carlos Fresnadillo, súper crucial en mi educación cinéfila. Y estamos hemos estado hablando antes un poco de manera distendida, ¿no? Sobre lo que supuso para mí descubrir 28 semanas después, ¿no? El salir un poco de esta barbarie, de esta ignorancia, ¿no? En la que vivía yo de joven, ¿no? Como vivimos todos, ¿no? De jóvenes, y pensar, wow, un director español puede hacer una película tan cojonuda. Esto te amplía totalmente, ¿no? Las vidas, ¿no? Y me estoy encariñando con este director, ¿no? De quien después, yo repito, te descubro por la secuela, ¿no? De 28 días, 28 semanas en tu caso. Después descubrí Tacto y me pareció impresionante. Después descubrí Esposados, me enamoré totalmente de ti, estaba ya pillando todo el cariño con Intruders y desaparece. Durante 13 años. Evidentemente, hablaremos evidentemente de la película, ¿no? Para esto estamos aquí, ¿no? Pero antes quería sacarme esta espina. ¿Dónde? ¿Debajo de qué roca, de qué playa, de las Canarias estás escondido durante 13 años? Como decía antes, básicamente me fui a vivir a Estados Unidos a probar lo que en aquel momento me parecía que era un territorio fantástico a explorar, que era la televisión. Y me puse a desarrollar y a dirigir series de televisión en Estados Unidos, a la par que buscaba un proyecto de fantasía que realmente me hiciera vibrar.
y bueno, han pasado muchos años. Lógicamente, llegar a llegar a esta producción tan complicada y tan costosa lleva mucho tiempo. Y yo también me considero una persona un poco discreta, no me gusta estar todo el día diciendo lo que voy a hacer o lo que no voy a hacer, por lo cual estimé que, bueno, que era un momento de preparación, de silencio y de estar concentrado en lo que finalmente podía haber visto hoy. Deduzco que tú nunca te desvinculas, ¿no? de lo que eres, ¿no? Ser cineasta, pero no sé si está el miedo que tenemos todos con aquello que nos gusta, ¿no? Será como montar en bici, ¿no? O sea, será algo que voy a llevar siempre dentro, ¿no? O será algo de lo que me voy a olvidar, ¿no? Yo en mi caso que fui durante mucho tiempo crítico de cine, ¿no? Tenía el miedo, ¿no? A la que me tiraba unos meses sin escribir, en plan, me acordaré de cómo escribir crítica de cine, ¿no? Tú tienes este miedo porque al fin y al cabo, ostras, se te está comentando aquí un proyecto muy ambicioso. Yo creo que el síndrome del impostor te persigue permanentemente. De hecho, tengo que confesar que he decidido no ver la película porque ya, como podéis imaginar, la he visto demasiadas veces. Pero me he colado al final un poco a ver cómo era la reacción en el momento de que aparece el logo y que va todo bien. Y estaba como con una inseguridad completa de mío, cómo va a funcionar esto con la violencia de la semana. Con lo cual, el aplauso que he dado me ha llegado al alma, gracias de corazón. O sea, es una cosa poner en tu bio, en tu currículum. Te aplaudieron un fenómeno. Sí, no, pero jope, me parece realmente súper entrañable, ¿no? Y es algo que en mis encuentros con artistas siempre intento sacar moralejas, ¿no? O cosas que llevarnos a casa, ¿no? Esto me lo digo a mí, estoy con el micro, pero me lo digo a mí, pero también os lo digo a todos vosotros, ¿no? Siempre que dudéis de vuestro trabajo, siempre que creáis que a lo mejor no lo valéis, pensad que el tío que dirigió Intacto, 28 semanas después, Intruders y Damsel, sigue teniendo síndrome del impostor, cosa que me parece... Completamente. Lo que pasa es que yo creo que la cosa es convertir la duda en un instrumento de trabajo y estar permanentemente con esa sensación de incertidumbre, pero que se convierta en un elemento de búsqueda y de exploración y de querer mejorar y de querer hacer que todas las imágenes de la película estén llenas de todas las capas necesarias para que realmente la película tenga todas las dimensiones necesarias, ¿no? Yo creo que vivir con la incertidumbre y con la duda es necesario para un artista. No conozco ningún artista realmente que realmente haga algo interesante, que no viva con esa permanente inseguridad, ¿no? Yo creo que es parte del proceso creativo, ¿no? Y tienes que acostumbrarte a eso. Y realmente estás con estas dudas, o sea, estas dudas te acompañan en el proceso de preparación del rodaje, te acompañan también durante el rodaje, ¿no? Porque o sea, me parece súper interesante y muy bonito lo que estás comentando, pero vendría a chocar un poco, ¿no? Con la imagen que al menos nos hemos construido, seguramente fantasiosa, ¿no? Del director de cine, ¿no? Como esta mente maestra, ¿no? Que lo tiene todo un megáfono calculado. Exacto, con la boina también. Sí. Convencido y con una seguridad aplastante. Eso. Tengo que decir que eso me temo que no existe. O sea, es un mito generado por la fantasía del director. Creo que, no sé, todos los directores que he conocido en mi vida, todos tienen esa permanente duda presente, e insisto, es parte del trabajo, ¿no? Y es parte además de generar un espíritu colectivo. Yo creo que uno de los elementos más interesantes a la hora de dirigir una película es la humildad. O sea, creo que tienes que ser consciente que hay muchos momentos del proceso donde tu equipo de colaboradores va a tener mejores ideas que las tuyas. De lo que se trata precisamente es tener buen oído y saber seleccionar realmente esas ideas que van a estar al servicio de la visión que de alguna manera has tenido desde el principio, y con toda la humildad reconocer que esas ideas van al servicio de la película. Se trata de hacer la mejor película posible, no de hacer tu película. Y eso yo creo que es la barrera, yo creo que distingue un buen proceso de trabajo de un trabajo que digamos, puede caer fácilmente en el narcisismo y en cierta egolatría, ¿no? Sí, yo siempre he pensado que los mejores entrenadores de fútbol, digo de fútbol porque es la enfermedad que me persigue, ¿no? Son los que no son los que consiguen
imponer una idea a sus jugadores, sino los que saben extraer, ¿no?, lo mejor de cada jugador, ¿no? Son los que saben encontrar un encaje, ¿no? Me parece también súper interesante esto que estabas comentando, y ya que has sacado tú este tema, si se puede saber, si se puede compartir aquí con nuestra audiencia, me gustaría que me dijeras, pues, de la película que acabamos de ver, de Damsel, ¿no?, o de lo que acabamos de ver, ¿qué idea o qué momento surgió precisamente, ¿no?, de este diálogo tuyo, de este darte cuenta después de hablar con alguien de tu equipo de, hostia, a lo mejor no llevaba razón en esto, a lo mejor tenemos que ir por aquí, y este es el resultado que hemos visto? Pues muchas ideas, ¿no? Por ejemplo, empezando con el diseño del dragón, ¿no? Yo tuve muchas dudas trabajando con Patrick Tatopoulos, el director artístico, porque Patrick insistía ya que íbamos a hacer una revisión de los cuentos clásicos, había que arrancar de base con un diseño del dragón que fuera el dragón tradicional, ¿no?, que es el dragón a 4 patas. Yo estaba muy enamorado y sigo muy enamorado de los dragones de los últimos tiempos, de Juego de Tronos. Yo quería saber si desde el principio fue pensada con todas estas mujeres tan poderosas, y luego dirás que el 8 de marzo el estreno es casualidad también. Bueno, tengo que decirte que el estreno no lo he elegido yo, ha sido Netflix quien ha decidido cuál es la fecha de estreno. Me parece muy adecuado, y en el fondo esta película es un homenaje a las mujeres, con lo cual estrenarla ese día me parece que es un bonito detalle. Pero tengo la impresión de que esta es una historia de mujeres para todos. No siento que aquí estemos contando algo que no sea afín a cualquier género. Yo creo que esta historia cuenta algo que nos atañe a todos, ¿no? Y es la búsqueda de libertad, la búsqueda de curación. Yo creo que de alguna forma los valores que propone esta princesa guerrera creo que nos hacen, nos puede hacer sentir a cualquiera, ¿no? Y en ese sentido, pues, desde ese lugar asumo con total honestidad la historia, ¿no? Creo que cuenta algo muy universal, ¿no? Contado a través de estas mujeres poderosas y fuertes, pero que básicamente cuenta algo que está muy cerca de todos nosotros. Hola. ¿Qué pensaste cuando supiste, o cómo fue que se incorporó el padre Tatopoulos? Pues una maravilla, porque yo había seguido de cerca las películas que había hecho, y el productor de esta película ya había trabajado con él anteriormente, y fue casi una proposición suya con Carlos, ¿qué te parece Patrick? Como posibilidad de me encantaría, o sea, soy un fan del trabajo que hace Patrick. El último trabajo que había hecho era Maléfica, y me parecía que ya dominaba de forma muy casi como su ADN la fantasía, ¿no? Y el género de, digamos, de fantasía y de cuento de hadas, que de alguna manera podría tocar esta historia, ¿no? Con lo cual fue la primera persona que se incorporó al equipo, y con el que desarrollé durante prácticamente un año. Desarrollamos el diseño de esta historia, y fue curioso porque decidimos hacer el trabajo visual de Damsel empezando con el reino del dragón. O sea, lo primero que diseñamos Patrick y yo, casi pensamos como si las cuevas y el diseño del dragón fueran como el inconsciente de esta película, y había que diseñarlo muy bien, y ese inconsciente iba a afectar al consciente, iba a afectar al exterior de la historia, ¿no? Partimos del diseño de las cuevas y el dragón y aplicamos ideas y de alguna forma reminiscencias de ese diseño, lo aplicamos en el castillo, en el vestuario, digamos en toda la iconografía del reino de Aurea, ¿no? Y me pareció que era una manera muy válida de generar algo muy compacto, y sobre todo visualmente desarrollar la posibilidad de que el reino de Aurea, la familia real, está completamente conectada y subyugada al poder del dragón, ¿no? Realmente la dragona es realmente quien lleva el control y el poder en este reino. Entonces me parecía necesario generar esa relación, y qué mejor que empezar con el diseño de esas cuevas y ese dragón para realmente luego afectar todo lo demás, ¿no? Mi pregunta tiene más que ver con eso que con la peli en sí. Porque después de estos 13 años, me gustaría saber si bueno, como cineasta con tu experiencia, te has encontrado con diferencias a la hora de ejecutar la producción. Hombre, evidentemente en estos 13 años la industria ha cambiado mucho, pero como decía al principio, yo que no he parado de trabajar, y he estado haciendo televisión y desarrollando otras películas que por un motivo u otro no acabaron de salir, pero he estado, digamos, ahí insistiendo. Lo que sí he vivido y he asistido al cambio tan fundamental que ha sido el hecho de la aparición de las plataformas, ¿no? De Netflix, Amazon, Apple. La
realmente todo esto ha cambiado y ha generado una nueva dinámica en la producción. Yo soy optimista, yo creo que de alguna manera ha generado una posibilidad de contenido y una posibilidad de investigar historias desde un lugar, creo que más libre, porque el hecho de que tu película, en concreto, por ejemplo, Damsel, que a partir de mañana se pueda ver en millones de hogares, pues te permite explorar universos muy complejos, muy ambiciosos, con la seguridad de que el estudio se va a sentir relativamente satisfecho porque va a poder distribuir la película de forma masiva, ¿no? Entonces eso te genera la posibilidad de hacer proyectos muy ambiciosos, con lo cual en ese lado soy bastante optimista y positivo. Ahora bien, hay un pequeño hándicap, un elemento de nostalgia que me queda por lo menos a mí. Yo soy de una generación que me crié y de alguna forma absorbí la pasión por contar historias en una sala como esta, ¿no? Una sala de cine, ¿no? Y tengo la sensación de que estamos perdiendo un poco el vínculo del ritual colectivo que significa ver una película en una sala de cine, ¿no? Y eso sí que me produce a veces un cierto resquemor, ¿no? Y creo que sería, de alguna forma, me encantaría que se recuperara un poco más ese ambiente de compartir con mucha gente extraña, compartir el hecho de una historia en una sala pública. Pero bueno, es el signo de los tiempos, hay que adaptarse y en ese sentido me adapto, ¿no? Pero realmente he disfrutado mucho hoy sabiendo que iba a ir a ver la película en una sala, porque realmente creo que he nacido y me he educado en generar historias que se vean de esta manera, ¿no? Hola. No sé si es impresión mía, pero es deliberado que el marido de la reina, que teóricamente debería ser el descendiente del primer rey, no llega a abrir la boca toda la película. Me gustaría hacerte una pregunta, si es posible. ¿Por qué asumes que el rey es el descendiente del primer rey? ¿Por qué no puede ser la reina? Porque entonces ella había muerto, o debería haber muerto, o debería ser una especie de tributo. No, porque la familia real encuentra mujeres de otros reinos, o sea, ellos de alguna forma se autoprotegen y sacrifican a otras, ¿no? Vale. Con lo cual, asumo que en esta genealogía que se propone en la película, la reina es de alguna forma el linaje directo de sangre con aquel rey. Pero ¿es verdad que el rey este no habla en toda la película? Sí, cierto, dice de hecho dos frases que son un diseño radicalmente diferente a este, ¿no? Pero Patrick, en ese sentido, me hizo ver la luz en cuanto que efectivamente teníamos que ser coherentes con la historia y coherentes precisamente con el concepto clásico que íbamos a revisar, el concepto clásico que íbamos a poner boca abajo. Y para eso había que empezar con un diseño tradicional. Y creo que esa propuesta hace precisamente que el dragón de alguna forma vuelva a lo tradicional, pero aporte algo, una dimensión nueva, precisamente que tiene que ver más con la historia, con lo que le ocurrió, que con el propio diseño. Entonces, bueno, creo que es uno de los ejemplos que podría decir de trabajando con el equipo, encontrar algo que realmente está mejor al servicio de la película que una idea inicial que podría tener yo de diseño. Yo voy a lanzar una última pregunta, ya que estoy en esta posición privilegiada, me estoy aferrando en esta sillita, y ya que estabas hablando del concepto de coger conceptos clásicos y darles la vuelta, tengo que preguntarte por el placer que debe ser, ¿no? Bueno, o dime tú cómo viviste Mira Robin Wright, Buttercup, la princesa prometida, ¿no? Y darle también la vuelta, ¿no? O sea, coger... Hay mitos de la pantalla, ¿no? Como es claramente Robin Wright, ¿no? Que cuando la ves y más en un entorno como este, ya la memoria cinéfila, ¿no? Se te va directamente hacia una de las princesas más virtuosas de la historia de la literatura, ¿no? y del cine, ¿no? Y aquí es justo lo contrario, ¿no? ¿Cómo sentís? Bueno, supongo que evidentemente esta era parte de la gracia, ¿no? De lo que era Robin Wright. Hombre, evidentemente parece casi una declaración de intenciones coger a la princesa prometida y convertirla en la reina malvada de la historia. Pero tengo que confesar que es una casualidad absoluta. No pensamos cuando decidimos, entre el estudio y yo, proponerle el papel a Robin de que esto era la jugada. La jugada básicamente tiene que ver con mi absoluta devoción hacia ella. He seguido su carrera desde el principio y me parece una actriz que tiene una elegancia y una presencia que me parecía que le daba auténtica autoridad humana a la reina. Y eso fue mi prioridad, absolutamente. Lo que pasa es que, claro,
evidentemente luego caes efectivamente que parece que estamos dándole la vuelta al mito icónico de la princesa prometida y convirtiéndola y sacando la sombra de ese personaje, cosa que encaja perfectamente con el concepto de la película, ¿no? Pero fue una casualidad, lo prometo. Te juro que viendo la película pensé, hostia, sería loquísimo que el propio equipo de la película se diera cuenta de la ironía máxima mientras estaban haciendo la película, que no fuera una decisión previa súper premeditada, sino, hostia, tenemos a Buttercup aquí haciendo de malvadísima. A veces la realidad supera la ficción. Teníamos una pregunta. Hola, mira, yo igual me has pillado un poco lo que estabas comentando, la pregunta que yo quería hacer. Has buscado hacer un cuento clásico, pero finalmente el príncipe no rescata la princesa. Sí, así es. Es así, le has dado una vuelta y has cambiado un poco mi estereotipo. Todo que yo a lo largo de la película pensaba que a lo mejor el príncipe, que no parecía muy convencido, haría alguna cosa para poder ayudar a la chica, siguiendo con el cuento clásico. Pues bueno, es un poco esto, me habéis pillado lo que yo quería decir, porque ya me lo había dicho. Pero fíjate, no solamente el príncipe no salva a la princesa, sino la madrastra no es tan tormentosa y molesta como habitualmente suele ocurrir. Y una de las cosas más importantes, el dragón no es el monstruo que suele ser siempre, ¿no? Hay una historia humana detrás del dragón. El dragón es una figura que en esta película se redime y casi prácticamente hace girar la historia hacia un lugar muy emotivo y con un arco emocional creo que es muy interesante, ¿no? Realmente la vuelta de tuerca sobre los relatos clásicos te diría que está aplicada casi a cada uno de los personajes de la historia, ¿no? Y eso es lo que me parecía muy atractivo del relato que ha escrito Dan Massé. Me parece que esa actualización de los cuentos clásicos acercaba este universo a un mundo más real y más cercano, ¿no? Le daba un carácter más emocional que me parecía que podía ser muy poderoso y muy interesante. Tengo que decir que el dragón, al margen del diseño y los efectos visuales y el trabajo inmenso que ha costado de un equipo de gente maravillosa trabajando, hay alguien que entra y realmente le da pone la guindilla final, y es Shohreh Aggarwal con su voz maravillosa que consigue, yo creo, transmitir el poder de la rabia y el dolor que esa dragona ha venido sufriendo durante tanto tiempo, ¿no? Creo que fue un gran lujo contar con una actriz como ella para dar voz a esta criatura, ¿no? Me está mirando así porque evidentemente antes ha sido uno de los temas centrales de nuestra conversación. En plan, esta voz, ¿de dónde la sacasteis? Y qué envidia poder estar aquí en el Fenómeno escuchando esta voz retumbando por esta caverna infinita. Me parece uno de los grandes hallazgos de la película, sin duda. No, solo comentar que has hecho un comentario sobre el final de la película, ¿no? Y habéis comentado también las dudas, supongo que en casi cada una de las partes de la película, ¿no? ¿En qué medida tenías inseguridad sobre ese final, ¿no? Lo comentabas como si pudieras haber dudado sobre si ese era el final adecuado, y en qué medida crees que un final puede hacerle daño a una buena película? Hombre, el final creo que es muy importante en cada historia, ¿no? Yo creo que es un poco el sabor de boca con el que te quedas, ¿no? Yo soy de la idea de que el final de esa historia, hay un final y hay una coda, desde mi punto de vista. Para mí el final de la película acaba con ella saliendo del castillo y todo está en llamas y el dragón la acompaña. Ese es el final de la película. Lo que ocurre a continuación es una coda, un cierto epílogo, que creo que le da un matiz, a mi juicio, muy interesante, ya que vemos cómo esta familia se ha reorganizado y de repente contamos una idea que me parece que tiene cierto interés, y es el hecho de que hay un nuevo miembro en esta familia, que es esta dragona que viaja con ellos. Y contamos de una forma visual algo que me parecía que era algo profundamente emocional a contar en esta historia, y es cómo esta madre que perdió a sus hijas y esta hija que perdió a su madre están juntas y forman de alguna forma esta especie de corpúsculo familiar súper poderoso, más allá de su propia sangre. O sea, el encuentro, digamos, emocional entre ellas dos en ese momento, yo creo que culmina una idea muy interesante en la película de que efectivamente
madres e hijas se encuentran más allá de la sangre, ¿no? Y eso me parecía que podía ser un buen cierre para la historia, ¿no? Que sería la pregunta de cómo no sucumbes para manejar un presupuesto como el que debe tener esta película. Es decir, cómo mantienes el equilibrio, supongo que mental también, ¿no? De manejar tanto dinero. Pues, Te va a parecer una locura lo que te voy a decir, pero nunca es suficiente. Me parece poco dinero el que tuvimos, te lo digo completamente en serio. Poco dinero, poco tiempo. Siempre estás corriendo contra los obstáculos de que no tienes dinero y tiempo. Pues aquí también no ha pasado, ha ocurrido. Nunca es suficiente. Es una especie como de sino de hacer películas, ¿no? Donde tienes que trabajar con las limitaciones que tienes, y a pesar de que parece que aquí nos han dado todo el oro del mundo para hacer esto, no es cierto. O sea, hemos tenido un presupuesto bien holgado, pero que hemos tenido muchas restricciones y hemos tenido que conjugar esas restricciones con imaginación y sobre todo con un equipo de colaboradores que me han rodeado, que realmente han exprimido ese dinero y le han sacado el mejor jugo posible, ¿no? Con lo cual, quizás no contesto a tu pregunta, pero básicamente te diría que un presupuesto al final siempre es limitado y el problema no está en manejar tanto dinero, sino en cómo realmente sacar el mejor partido del dinero que te dejan. Yo quería también agradecerte, porque yo soy muy fan de los cuentos ya desde pequeño. Y bueno, mi adolescencia se basó en ver el Rec 1, el Rec 2, el Rec y demás. Con lo cual, quiero agradecerte esta nueva vuelta de tuerca y porque me ha servido, en cierto modo, para rellenar huecos. Es decir, me he tomado Damsel como lo que hubiera hecho hipotéticamente la princesa Fiona, así en plan y demás, y nada, que me ha encantado. Visualmente es apabullante, es una maravilla, y la música también muy envolvente, muy bien. Y muchas gracias. Bueno, me ha encantado la película en todos los niveles, entonces quería hacerte una consulta, ¿no? Ya que tengo el director delante y es una duda que tengo no solo con esta película, sino con muchas, ¿no? Como director, ¿has seleccionado también el compositor que creo que era Hans Zimmer? David Fleming, lo que pasa es que el productor de una sonora de Hans Zimmer. Vale, entonces, ¿tú tienes algún tipo de control o dominio de la banda sonora o te la impone la productora, o incluso una vez está hecha puedes sugerir que no te acaba de convencer algún pasaje, o tú confías simplemente en ese profesional y tienes que acatar lo que ha hecho? Creo que en este caso, o sea, te hablo de mi experiencia con esta película, ¿vale? Cada director es un mundo y cada director establece normas diferentes. Yo he tenido la suerte de que me han dejado realmente preparar y controlar creativamente la película muchísimo. De hecho, te diría que para mí la pandemia fue una bendición. O sea, yo me pasé el año que estuvimos parados, literalmente trabajando con un equipo muy pequeño, y seguimos diseñando la película. Pude tener mucho más tiempo del normal para preparar esta película, lo que me permitió tener las riendas del proyecto, realmente llegar a tener un control creativo bastante minucioso, ¿no? Y en ese sentido Netflix, al ver, digamos, esta capacidad de trabajo que habíamos generado, yo creo que de alguna forma entendió que era algo que era positivo para la historia, al margen de que las ideas que habíamos manejado o que estábamos manejando realmente gustaban y realmente todo les parecía muy bien, con lo cual tuve la sensación de tener por parte del estudio como una libertad realmente fantástica y maravillosa para poder llevar a cabo la película. En concreto, al respecto del capítulo de música, David Fleming, que es el compositor, es un extraordinario músico que lleva muchísimos años trabajando con Hans Zimmer, que yo diría básicamente que es la mano derecha de Hans. Y el nivel de control y el nivel de capacidad técnica y de creación es asombroso, pero a la vez, como creo que todos los grandes artistas tienen, es un hombre muy humilde, que quiere escuchar y que quiere sentarse con el director y compartir y viajar juntos en el proceso, ¿no? Y he tenido una relación muy amigable y muy creativa con él, y hemos construido el viaje de esta película. Evidentemente, él es el hombre que ha llevado a cabo el viaje, ejecutado maravillosamente esta banda sonora, ¿no? Pero ha sido un proceso siempre de apertura y de colaboración permanente, donde creo que David ha conseguido transmitir algo que era un poco la premisa de trabajo desde el principio, y era la música tenía que reflejar el viaje emocional de él, tenía que reflejar
cada momento emocional, cada etapa del camino, y tenía que construir la idea del crecimiento y de la confirmación final de que esta mujer joven, obediente, acaba convirtiéndose en una mujer fuerte e independiente. Creo que la música realmente genera un viaje que te lleva hasta ahí, y esto creo que lo consigue ampliamente en su trabajo. Me ha encantado la película, felicidades. Es una historia muy potente para contar cerca del 8 de marzo. Ha habido momentos, o sea, he venido sola, ¿vale? O sea, lo he pasado fatal en algunos momentos y bueno, lo que al lado te voy a flipar, ¿vale? Los sustos que me he pegado. Entonces, Esa es la idea. no, en serio, o sea, la cosa es, se me ha pasado cuando he recordado que Black Chief, digamos, Minimal Brown ha luchado contra Demogorgons y con Big Night y así, se me ha pasado, pero te lo juro que lo he pasado fatal y me ha encantado. Gracias por darnos esos sustos porque se necesitan, o sea. Y la pregunta es, ¿cómo ha sido trabajar con ella? Porque es una actriz tan potente, o sea, ¿cómo ha sido manejarla? Pues lo que puedo decir es, yo soy el primer sorprendido de ver a alguien tan joven como ella, tiene 20 años, que decidió aceptar el reto de hacer esta película. Esta película es un lío para una actriz. O sea, tú piensas que hay una sección gigante en la película, casi media hora, donde ella está sola en una cueva y lleva el peso de la película. O sea, eso para cualquier actor o actriz es miedo, es pánico, porque realmente no tienes recursos contigo, no tienes otros actores, eres tú misma en una cueva gritando, saltando y escapando de hasta ese momento una cosa que te persigue, pero que nunca termina de verse, ¿no? Con lo cual asumir con valentía y decir, no, venga, vamos allá, creo que demuestra por parte de ella una capacidad de riesgo y de reinvención permanente que creo que es muy admirable para alguien como ella. Y luego, por otro lado, el desafío físico que ha significado para ella esta historia, ¿no? De someterse a la tortura que básicamente es esta película para el personaje de Eloy. Yo creo que demuestra en esta película Billy que está dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de contar una buena historia. Yo creo que realmente lo que nos unió y formamos un equipo de trabajo, yo creo que con muchas colaboraciones, el hecho de que ella se entregó a una visión, ¿no? La visión básicamente había que mostrar el sufrimiento y el dolor del viaje, y para eso la cámara tenía que estar muy cerca. Y eso implica que muchas escenas de acción las tuviera que hacer ella, porque realmente no había posibilidad de engañar a la cámara, no iba a ser interesante, ¿no? Y aceptó esta propuesta de forma decidida, sin ningún problema, y se entregó y se tiró a la piscina de forma que creo muy admirable, ¿no? Con lo cual, que una estrella como ella sea capaz de asumir este riesgo y ser tan valiente como para hacer una película tan compleja como esta, pues dice mucho de ella y de sus ganas realmente de hacer películas y de atreverse a contar cosas nuevas. Antes has mencionado que buscabas un proyecto de fantasía, que acabamos de ver. Sí. Relacionado con esto, durante años he ido publicando que tenías firmado con Disney hacer la versión real del Ring del Encantador. Sí. Al final, ¿qué ha pasado? ¿Estamos con proyectos? Pues mira, desgraciadamente fue un proyecto en el que trabajamos muchísimo tiempo. Diría que estuve casi un año metido en ese proyecto. Y era curioso porque yo iba a hacer la remake de Merlin, el Encantador, evidentemente, y luego Ridley Scott estaba preparando una franquicia de películas para el cine. De Berlín. Sí, de Merlin joven. Y Disney, no sé por qué motivo, decidió pararlo todo. No sé cuál fue la razón por la cual decidieron que Merlin no se tenía que hacer en aquel momento. Lo último que sé del proyecto es que estaba parado. No tengo ni idea si se volverá a reactivar o si se volverá a hacer, pero realmente es una pena. Creo que es una gran historia y un gran personaje que la fantasía, el público de la fantasía, yo creo que demanda de alguna manera, ¿no? ¿Y podría tener algo que ver en el caso que fue el Rey Arturo de Guy Ritchie y de la ley de Hollywood? No lo sé, la verdad. No tengo ni idea. Quizá. Quería preguntarte sobre algo que medio ha salido en lo que te has explicado, pero no hemos profundizado tampoco en el tema, ¿no? Y es que me gusta mucho esa imagen del laberinto, ¿no? Que va saliendo, o sea, no solo ese mapa mental de la cueva, ¿no? Que es el inconsciente, sino que ella cuando hace la carta hace el laberinto en su corazón, ¿no? O sea, es como que cada vez que se entrega algo,
sale esa imagen recurrente del laberinto, ¿no? Se pega a la boda y antes está dibujando con un laberinto en su cama, ¿no? Y te quería preguntar, o me gustaría que profundizases un poco en esta idea, ¿no? A mí me gustan mucho los mapas, ¿no? Estas cosas, y me parece una imagen muy bonita, ¿no? Como para explicar esta entrega, ¿no? Este mapa mental. Sí, el hecho de que ella dibuje laberintos, ¿no? Y que luego además se encuentra el mapa de las princesas en la cueva, ¿no? Cosa que la conecta con el hecho de que tiene que resolver un laberinto que no ha hecho ella, ¿no? Es como un reto que le pone el destino, ¿no? Yo creo que funciona muy bien a nivel simbólico, ¿no? Como elemento de crecimiento, como realmente para convertirte en la mujer en la que te vas a convertir. Finalmente vas a tener que pasar por un laberinto y sortear todas las pruebas que el laberinto te va a poner. Funciona casi, diría, como un elemento de premonición la historia, el hecho de que ella dibuje ese laberinto, es casi como si ella ya de forma inconsciente está preparándose para el reto laberíntico al que se va a enfrentar cuando caiga en esas cuevas. Y sí, está deliberadamente se busca en la historia esa conexión simbólica, ¿no? Nos parecía que era algo que le otorgaba al personaje una dimensión inconsciente muy evocadora, ¿no? Terminamos como empezamos, con este señor haciendo reflexiones más o menos atinadas. Yo una última reflexión y ya creo que podemos ir despidiéndonos de esta fantástica sesión. Y ha sido relacionado a una de las preguntas que te han llegado al principio, ¿no? Uno de los temas que hemos tratado. Yo también estaba haciendo un poco de memoria cinéfila y me ha venido a la mente el que seguramente sea mi momento favorito de la filmografía de Juan Carlos Fresnadillo. Y hay un personaje en Damsel, el príncipe Henry, ¿no? Creo que se llama, que realmente me parece uno de los personajes más interesantes de la película, ¿no? Porque sé que es uno de estos personajes que tú, como actor, como espectador, desde la distancia, es muy fácil juzgarle, ¿no? Hostia, qué basura de tío. Pero estar en la posición de... No es nada fácil. Y esto me ha remitido a mi momento favorito de la filmografía de Juan Carlos Fresnadillo, que es, de hecho, un momento que a veces me pongo en YouTube, una escena. Sé cuál vas a decir, creo, a ver si... Es el prólogo de 28 semanas después, en la que el personaje de Robert Carlyle se descubre como una basura. Pero digo, hostia, pero es muy jodido. Yo seguramente haría lo mismo. Creo que el 99,9% de los humanos que hubiesen estado en esa situación hubiesen hecho exactamente lo mismo. O sea, tú ves exactamente el mismo viaje, ¿no? De mirarle. Está Robert Carlyle en una granja rodeado de zombies que corren, que es una cosa loquísima. Zombies que corren. Y en un momento no crítico, son segundos, ¿no? Tiene que elegir entre intentar salvar a su familia o salvarse él. Es lo segundo, da igual, es el prólogo, no somos poéticos, ¿vale? Del mismo modo que el príncipe Henry está en una posición bastante similar. Sí, son ambos personajes, comparten algo yo creo que trágico, ¿no? Absolutamente. Personajes que están abocados a un destino horrible, ¿no? Y de alguna forma su dilema, no hay dilema, están sometidos a una fuerza mayor que ellos y no pueden escaparse de ella, ¿no? En el caso del príncipe de Damsel, de su madre, no puede escaparse del yugo de su madre. Y en el caso de Robert Carlyle, en 28 semanas, la circunstancia es terrible, el apocalipsis te rodea, no hay salida, no puedes hacer nada, no puedes salvar a tu mujer, porque intentando salvarla vas a perecer tú en el acto. O sea, con lo cual es el instinto de supervivencia que toma el control, ¿no? Es un hombre sometido por su instinto de supervivencia. Y esa es su tragedia, ¿no? Es un cobarde, pero en el fondo es un superviviente, ¿no? Sí, y me parece que a nivel de experiencia cinematográfica es súper brutal, tanto lo de Robert Carlyle, ¿no? Como lo del príncipe Henry, ¿no? Porque, repito, están aquellos pobres desgraciados, ¿no? Pasándolo fatal. Tú estás aquí en una butaca del Fenómeno, ¿no? O en un sofá desde tu casa comiendo palomitas y juzgándoles, ¿no? Ya me gustaría verte en la posición del príncipe Henry. Seguramente también estarías arrojando ahí a mujeres. No. Vaya cierre. Por favor.
Si nadie quiere arreglar este desaguisado en el que bebe tiene solito, vamos a cerrar este encuentro. Yo os pediría que le diéramos otro aplauso a Juan Carlos.